Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner and Strong Podcast. Runner porque trabajo mayoritariamente con runners y Strong, quizá te confunda un poco, no es solo la fuerza física. Strong es fuerza, pero es fuerza mental, es fuerza de voluntad, es fuerza de espíritu y por supuesto también fuerza física. En este podcast vamos a tratar cualquier tema que implique uno de estos dos, bien tema running, bien tema fortaleza. Y fortaleza, como he dicho, en cualquier ámbito. Pero antes de presentaros a mi siguiente invitado, quiero pedirte algo. Si te gusta el podcast, si te gusta el canal de YouTube, recomiéndaselo a una persona. Es fácil, es gratis y a mí me ayuda muchísimo, no solo a seguir creciendo, sino a llegar a más gente y que eso me dé la posibilidad de traer mejor contenido. Así que ya sabes, comparte bien este episodio o cualquiera de los otros que hayas escuchado que te haya gustado y te parezca interesante con alguien que creas que se vaya a beneficiar. El podcast de hoy quizás os sorprenda a muchos, ya que me conocéis, después de tantos episodios sabéis que tiro mucho al tema barefoot y al minimalismo y al ser lo más natural posible. Pero como todos sabemos, las monedas no solo tienen un lado, así que hoy vamos a conocer el otro lado de la moneda. Vamos a conocer a Sergi, de Brain for Fit. Ver trabajar a Sergi con las plantillas es una auténtica pasada, es una obra de artesanía. Así que no se me ha ocurrido mejor persona que hablar sobre podología, sobre plantillas, sobre pie, que él. Así que yo he aprendido muchísimo, ha sido una conversación súper dinámica. Me ha enseñado qué puntos son y por qué no son mundos realmente incompatibles, por qué no es minimalismo sí o plantillas sí, sino que pueden vivir en paz y armonía. La conversación, como digo, para mí ha sido una maravilla. Hablar con él es muy enriquecedor, así que habrá parte 2. De momento te dejo con la parte 1, espero que la disfrutes, un saludo grande, feliz running, adiós. Me hace mucha ilusión para estar aquí porque tengo la oportunidad actualmente de defender algo que se está tachando y a mí, como Brain for Fit y amante del propio soporte plantar y romántico del mismo, no loco no obligatorio, sino amante de la creación del soporte plantar. Personalmente me duele bastante ciertas cosas que se están diciendo. Pero bueno, Imagino y vamos a ver. te explico cómo, mira, cómo te conocí, joder, hace ya, es en 2021 o algo así. Sí. Creo que pusiste un post de alguien, si no recuerdo mal, a lo mejor no estoy equivocando en las palabras, alguien patizambo, voy a ser. ¿Patizambo o con el pie zambo? Puede ser, a lo mejor puede ser pie zambo, quizá. Normalmente el concepto patizambo es o con las Entonces yo creo que era pie zambo, puede ser. más sui generis. Entonces, yo normalmente si pongo algo, puesto que es para formación, mi perfil, para Ujú. hacer las llamadas que te decía, como es para, han colgado, como es para formación mi perfil, la idea es que normalmente sería, supongo que es un pie zambo, un pie de Pie esos que zambo, son. sí, debe ser pie zambo, ya te digo, que es que hace, pues eso, 2 años así y me quedé un poco con el... Bueno, recuerdo la persona en sí, recuerdo cómo él caminaba Ujú. y recuerdo los vídeos que tienes pues trabajando con las plantillas y demás, que me pareció una maravilla. Por eso me ha hecho mucha gracia que eres un romántico del soporte Sí, plantar, lo sé. Sí, sí. porque lo transmites, tío, con los vídeos. O sea, yo sin conocerte nada y simplemente viendo eso, fue en plan de el mimo, el cariño y todo el pensamiento que va en ello, Ujú. me pareció espectacular. Y como Sí. te comentaba un poco en privado, decir que siempre tiendo un poco, ¿no? A ese, o mi naturaleza, por lo que conozco yo y demás, es tirar un poco más a todo lo natural y el tema de plantillas, estoy muy desconectado con ello. Sí, sí, sí. Como te digo, me pareció espectacular el trabajo que haces y de ahí que Ujú. empezar a seguirte y a mirarte un poco de cerca, Muchísimas gracias. porque me parece muy, 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 muy chulo. La verdad es que para mí, yo lo que sí que yo puedo decir es, yo todo lo que hago lo trabajo con las manos. Es decir, a mí una de las cosas que más me apasiona de mi trabajo es sin duda tener un paciente el cual yo lo valoro, saco a través de mis conocimientos una etiqueta de lo que le está pasando y a partir de aquí yo decido. Entonces aquí viene la clave del juego, ¿no? Yo la mayoría de veces, por mucho que yo le ponga, o esté especializado más que nada, porque me he dedicado durante mucho tiempo a ortopedia pura y dura, entonces a pesar de que yo tenga bastante habilidad manual en realizar los soportes o lo que sea, estamos
hablando de cosas distintas. Es decir, el hecho de que yo le dé mimo al soporte no significa que todo paciente que venga conmigo se lleve un soporte. Y creo que es algo importante para ello. Mi idea, más que el mimo al propio soporte, es el mimo al paciente. Mi idea es el mimo al paciente. Aquí hay muchas cosas que quiero hablar en relación tal como venga la propia conversación, pero hay cosas que creo que ayudarán como mínimo a que no se desprestigie nada, ya no sea del soporte, sino tampoco de la propia podología, que últimamente ya te digo, son demasiadas cosas que digo, "¿Pero ¿cómo puede ser esto?". Perfecto, pues te voy a dejar básicamente. Mi intención es dejarte hablar todo lo que quieras. No, no, yo Que para que eso te me guíes invito, o sea, la conversación. que todo lo que tengas de decir, todas las cosas que quieras, que me supongo defender o contar, vas a tener vía libre Gracias, completa. gracias. Lo Perfecto. que antes de nada, a lo mejor te meto en un compromiso, porque creo que es Ujú. importante conocer todos los comienzos. ¿Sabes Ujú. la historia o dónde empieza el tema de las plantillas? Y el tema de las plantillas, nosotros con un grupo ¿cómo se llama?, de podólogos semilocos, tenemos también un pequeño podcast que se llama Metaphysic Podiatry, en el cual grabamos alguna vez alguna cosita por YouTube. Ahora estamos un poco desconectados porque tenemos trabajo. Pero sí, en mi primera parte, para empezar el primer programa, hice un poquito de la historia de la plantilla. Normalmente la historia de la plantilla se remonta simplemente al hecho de poner ya solo cuñas, Ujú. para mover o cambiar la pisada. No, no hablamos de nada más, no hablamos de momento de nada más. No es hasta que, me parece que es hasta que aparece Andri, no me preguntes el año, pero es que cuando empieza el concepto ortopedia en per se, que es cuando se ponen una serie de cuñas aplicadas a la morfología o al fenotipo del pie, es decir, a la forma que tiene el pie, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya entramos en conceptos más integrativos, más anatómicos y cosas así. Más adelante, la idea es que todo este dispositivo ortésico que nos cambia la pisada, nos inclina o no sé qué, cambia, este concepto cambia. Ya nosotros ya no estamos empujando el cuerpo, ya no le estamos metiendo un empujón o cambiándole la inclinación, más que nada porque eso se vería que a corto plazo sí se ven cambios, pero a largo plazo te destroza una articulación probablemente, sino que ahora lo que nos estamos basando más que nada es un poco en lo que se llama la neurodinámica, o lo que se llaman los informes neuronales, es decir, una plantilla, un soporte plantar, un dispositivo ortésico incluso, que lo que hace es lo que se llama un contacto total, es decir, se modifica el molde, se trabaja el molde de tal manera que todo el soporte está adaptado como si fuese una segunda piel, un overlap de la plantilla. Ventajas actuales de esto, ventajas de este cambio de paradigma, por supuesto, lo que es la tosquedad de la plantilla y la comprensión de la misma. Ya no estamos hablando de un chusco de plástico, sino que estamos hablando de piezas de 1 milímetro, 2 milímetros como máximo, acolchadas con distintos materiales, con un conocimiento de materiales brutal, que lo que hacen es informar e integrarse al pie para que todas las tensiones se pasen a la toma de tierra, que ya no es la piel del pie, sino que es la plantilla. De manera que durante el momento que tú llevas la plantilla, hay una ventaja biomecánica, es decir, estás puesto en una mejor postura para que durante el día que la vas llevando no te duela. Explicación sencilla, lo que les digo a mis pacientes. ¿Verdad que nosotros para ir al gimnasio, para ponernos fuertes, hay que entrenar? Sí, ¿no? Pero ¿verdad que cuando crece el músculo o cuando es cuando descansa? Estamos conscientes de esto. Por lo tanto, mi plantilla sirve para que tú durante el día descanses en un buen sitio, sin dolor, pero tú en casa luego tienes que cobrar. ¿Me Vale, explico por el tema? perfecto, Entonces, a partir de ahí, perfectamente. son los cambios que ha sufrido el concepto plantilla. ¿Cuál es el problema? Que actualmente los cambios ahora mismo son brutales a nivel de información neurológica, trabajo con el sistema nervioso central, feedback, movimiento, neurodinamia, todo lo que tú quieras. Pero nos quedamos aún, tenemos aquí el chusco de plantilla de 4 milímetros de plástico, que eso ya no se lo pones ni a tu suegra, probablemente. ¿Me Hay, una- explico? hay un concepto, me acaba de venir a la cabeza, no sé qué marca lo está haciendo ni nada, Uh -huh. pero es que me parece un concepto de plantilla muy interesante y Uh no -huh. está diseñado un poco tanto como a corregir, o bueno, si realmente sí es corregir, pero es un poco Uh el -huh. tema que has dicho de información, de darle información al pie. Y es Correcto. básicamente que tiene justamente básicamente es una plantilla, no es una plantilla, un trocito de goma, plástico X, no es el material que Uh -huh. utilizan, Uh -huh. que se pone justamente debajo del arco plantar Uh -huh. para darle feedback a básicamente que haga la pronación. Entonces, mueve un poco, prona lo nota, eso recibe el cerebro, lo procesa y entiende tema de pronación. La idea es que empiece a bajar el tamaño de esa pieza para que Uh -huh. vayas teniendo cada vez más pronación.
Ya ves. correcto. Ujú. Me pareció un concepto, la verdad es que es súper interesante. No sé, desde fuera, ya te Es que, digo, con el total es que desconocimiento que tengo sobre el a tema. la larga, lo que nosotros como podólogos, el hecho de que la plantilla sea de un tipo o de otro, bueno, no hablemos, no nos centremos tanto en la plantilla, sino en las necesidades del paciente y en la relación en la que harás esa plantilla, Ujú. ¿sí? Entonces, el hecho de que haya piezas que nos ayuden a informar el arco o alguna cosa de estas, yo no tengo, insisto, yo nunca detracto nada si al paciente le funciona. La ciencia está ahí. Si el paciente se me va contento, yo estoy satisfecho. Da Sí. igual, hay gente que se pone trozos de cartón pluma y va de puta madre y me dice que mis plantillas no le sirven. Y esto pasa con todo el mundo. Pero sí que si nosotros tenemos un factor común, es que el pie está formado por, si no recuerdo mal, y ahora que no me de estos son 27 huesos concatenados, son muy pequeños. Por lo tanto, solo tratar una parte del pie a mí me retumba un poquito. Nosotros intentamos trabajar siempre, incluso con esta capacidad de depresión, esta elasticidad, esta reactividad, de hecho nosotros nos basamos en ello, en este componente elástico, contención elástica, que nosotros le llamamos ahora al arco plantar, ¿vale? Pero dentro de todo un contexto de práctica. Es decir, si yo solo toco el arco plantar, se me desquicia la parte retrógrada o el talón, o se me va de fiesta la parte anterior. ¿Me explico? Por Sí, lo sí, sí. tanto, la clave es tener un buen soporte que ayude a este trabajo o a este movimiento o proporcione este movimiento. Como dices, normalmente cuando hay un desconocimiento del soporte, lo más normal es siempre tener el ojo puesto en la zona que más destaca, que es el arco. No nos equivoquemos, el arco es una parte importante para la conformación y morfología del pie y para su función. El arco es un muelle maravilloso. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos un soporte elástico significa que este muelle sigue funcionando y la sangre sigue subiendo para arriba. Pero cuidado, no nos equivoquemos, que probablemente esa disfunción de este muelle probablemente sea una consecuencia, no una causa. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre es trabajar la causa en un soporte integrado, completo y con todo un contexto dentro del pie y extremidad inferior como mínimo. Porque estamos hablando de que depende de lo que hacemos y con el contacto total se han llegado a ver trabajos en migrañas y en cervicales, demostrados, ¿eh? Wow. Si te interesa alguna publicación, ya te enseñaré cómo cambian las tensiones del cuerpo una vez somos capaces de incluir eso. La verdad es que hay mucho a nivel nervioso que se subestima, pero está demostrado. Y en mi propio perfil y en otros hay muchísimo trabajo de esto, muchísimo. Dime, Sí, yo dime, creo que es perdón. el trabajo de lo que más va a destacar en próximos años, yo creo que va a ser el tema de la neurología, cómo todo Sin duda. afecta. Es que es bestial, que como estás bien diciendo, Fenómeno, es eso, pues que una fenómeno. plantilla afecta a las migrañas. O sea, yo que sufro de migraña me acabo de quedar loco. Bueno, una de las cosas con la que hace el propio contacto al tener siempre el pie apoyado, la persona confía y lo que hace es erguirse en postura. Es decir, no tiene que rebajar su postura para llegar más cerca al suelo y estar más seguro. Por tanto, confiamos en la base que tenemos, la tensión se nos va, podemos erguir, podemos abrir diafragma, podemos estirar cervicales, podemos hacer un trabajo lumbar, significa que todo el cuerpo hace y se va reposicionando. Todo depende también evidentemente, del paciente que tenemos, de si colabora con el tratamiento, son muchas cosas. Son muchas cosas para simplificar tanto el concepto soporte. Sí, no, que no, para... totalmente. Una de las cosas que, esto estás diciendo, el tema del feedback y todo ese tema de los impulsos y cómo recibimos la información, es una de las cosas que más me atrajo también del tema, por ejemplo, el barefoot o el descalzo y demás, todo este tipo, ¿no? Trabajar este tipo de estímulos. ¿Cómo, sí, cómo integramos eso con el tema de las plantillas, por ejemplo? Pues, a ver, normalmente si yo no soy un conocedor específico del concepto barefoot, es decir, yo personalmente tengo una serie de patologías biomecánicas que me trato con soporte plantar. Sin embargo, sí que procuro siempre tener mi rato de que el pie entienda lo que tiene alrededor, es decir, un trabajo descalzo, una serie de estiramientos concretos para la musculatura posterior y tal. La idea es que el concepto barefoot, que es pie desnudo, se puede hacer, pero tenemos que tener un poco idea del contexto donde estamos, sobre todo en una ciudad.
¿vale? Entonces, por mucho que nosotros lleguemos un calzado con barfoot o lo que sea, insisto, no siempre se trata de si tú vas en barfoot y vas bien, personalmente no creo que tengas demasiados problemas podales. Pero sin embargo, el soporte dentro de este barefoot se puede incluir a nivel de otorgar prestaciones extra. Ujú. ¿Me explico? Si tú, por mucho que vaya, o sea, la idea es que confundimos la morfología con la función. Tú puedes tener un barefoot y tener el pie más plano del mundo, Ujú. sin ningún problema. Pero sin embargo, la función de tu pie está fantástica. ¿Me explico? El Sí. problema es la morfología en este caso, que ese plano, en tu caso, pues o te derivará el zapato o acabarás pisando por la zona interna. Está bien que lleves el zapato barefoot, pero a lo mejor te iría bien un poquito de soporte muy liviano con una información de decir, hey, próname hasta aquí aunque lleves el barefoot. Lo que te decía, el concepto barefoot, el concepto, como nosotros hablamos de calzado, simplemente es un concepto de lo más naturalista posible a nivel de que no nos bloquea situaciones, pero sobre todo la clave es sin drop. Entonces, el concepto drop va muy atado a los problemas de musculatura posterior, a las retracciones que tú tengas. Otra cosa es el movimiento medio lateral del pie. Para mí, el concepto barefoot, además, yo he integrado soportes muy livianos, eso sí, hay que estar en contexto. ¿Sí? Si tú coges un zapato barefoot ligero, no puedes hacer un chusco de soporte porque te cargas todo el concepto. La idea, ¿dónde está? En, si el concepto barefoot es por salud de cadena posterior, la cadena posterior ya la tenemos controlada si eres capaz de ir. ¿Qué hacemos? Controlar estas compensaciones o estas morfologías mediolaterales para, a la larga, de nuevo, aportar una prestación extra al paciente o aportar un mejor barefoot, si puede ser. ¿Vale? Ujú. Sé que es un poco contradictorio, pero si, insisto, si dentro del propio barefoot yo te pongo en una ventaja aún más, una ventaja biomecánica aún superior, tu barefoot del mañana será mejor o más natural que el actual. No sé si se me ha entendido bien. Sí, sí, totalmente. A ver, también imagino Lo que que... no son excluyentes, ¿vale? Ujú. Ni igual que lo es el creacionismo y, y la evolución, no son excluyentes. No, no, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Imagino también que también implican mucho también de la historia de ese Claro, paciente, etcétera, etcétera. Entonces, por mucho que, porque esto lo vemos todos los días, personas que quieren introducirse un poco en el mundo barefoot y más, pero llevan toda la vida eh, exacto, con exacto. Eso es calzado. una transición larguísima, es una Eh, transición muy larga. Claro, claro. piensa una cosa, y aquí es donde has dado realmente con la clave del tema que nos ocupará hoy. Eh, Estamos mirando el qué, no para quién. Entonces, decir que el soporte no vale nada o que el barefoot es lo que tendría que hacer todo el mundo, mire, yo te voy a hacer dos reflexiones, ¿vale? Si has visto mi publicación de esta semana o la que llevo últimamente, yo tengo una persona que tiene dos muñones cortados directamente por astrágalo. Lo he visto. ¿Qué barefoot le pongo yo ahí? ¿Mm? Tengo a la señora María que va a comprar a la plaza de 92 años que siempre ha llevado zapatos de ortopedia así. ¿Le pongo barefoot también? No, no se trata de si el barefoot es mejor o peor, sino para quién nos puede ir bien o quién puede llegar a un barefoot y quién no. Este es el gran papel que tenemos los podólogos. Ponernos en contexto y trabajar para el contexto y la individualización del paciente. Tratamientos adecuados e individualizados. ¿Me explico? Ni para todos ni para nadie. Yo ahora mismo, antes de hacer esta consulta, he tenido un matrimonio donde ella es laxa y me decía, es que el calzado yo lo llevo sin drop. Vale, cuidado, si tú eres laxa, ahora mismo que no has estirado, no sabes de qué va el tema, yo ahora no te puedo recomendar un calzado sin drop. De hecho, lo primero que he hecho, ya se ha aprobado las plantillas, el cambio es maravilloso. Sin embargo, él, teniendo una retracción posterior severa, trabajando con calzado de seguridad, su único problema que tenía es que se le cargaban un poco las lumbares y la rodilla por detrás. Vale, caballero, no vamos a cascarte unas plantillas a ti de buenas a primeras, porque no has trabajado nunca. Déjame ver cómo trabaja tu cuerpo. Te Mm. cambio el calzado laboral a algo más flexible. Y a partir de aquí, si me necesitas con plantillas porque o no has hecho los ejercicios, o no has cumplido, o tu cuerpo simplemente hay un punto que necesita más ayuda, Mm. entonces te las pondré.
Pero primero lo que yo veo es la lectura de este paciente. Este paciente, si me estira mucho, 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 mucho y me trabaja mucho, 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 me puede llevar un barefoot. El tiempo lo dirá. Porque hay una cosa que es importante. Ojalá no le pusiera plantillas a nadie. Ojalá todo el mundo tuviera un cuerpo capaz. Ojalá todo el mundo fuera cumplidor de hacer los ejercicios cada noche. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto no es la realidad. Esto no es la realidad, Ángel, es lo que hay. Por eso existimos. Me río porque, porque es verdad, Claro, me hace mucha gracia, no me hace gracia, me parece que es muy importante y se nota cuando trabajas con o hablas con personas profesionales cuando matiza el tema de la individualización. Es todo el mundo que fundamental, tiene... es fundamental. Es que yo creo que todo el mundo que está en salud, seas quien seas, tengas el título que tengas, si estás en salud, eres consciente de que 2 más 2 no son 4. Nunca. Y menos delante de un paciente, ¿eh? Menos delante de un paciente. Por eso, de hecho, una de mis existencias o mi valor de existencia está ahí. Vale, muy bien, yo conozco la teoría de la protocología, conozco la teoría y ¿cómo se llama esto? Lo ideal, ¿no? El ideal y el onírico de cada caso, pero la realidad es la que te llega adelante y es la señora que le duele los pies, pero no se quiere cambiar el calzado, el corredor de domingo que al sábado anterior se ha metido una barbacoa de 3 horas y con sobrepeso, el trabajador que está todo el día en la fábrica y le acaban doliendo los pies, pero a él le gusta salir a correr y hacer maratones, el niño que tiene que llevar una férula porque su patología puede ser a nivel nervioso del sistema nervioso central, pero no la quiere porque no quiere ir al instituto ni a la universidad con la férula. Esta es la realidad, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero, mediante esa entrevista, si puede, si es posible, ojalá, ojalá si fuese posible, sería acabar con los absolutismos. Que la gente entendiera que cuando alguien nos vende, esto no sirve para nada, de forma rotunda, te estás equivocando al hacerle caso. Está vendiendo su producto. Está vendiendo su producto o su persona. La idea es que la gente empiece a entender lo que es un perfil de venta y un perfil divulgativo. Sabes por dónde vamos, sabes de sobra por dónde vamos. No hace falta decir nada y después saber para saber por dónde vamos. Simplemente es el hecho de no detractar una carrera de salud así como así. Es Totalmente. importante. Es Totalmente, importante. por eso creo que era importante y me gusta y quería tener esta conversación contigo porque al fin y al cabo cuando ves, sobre todo, a ver, a día de hoy la mayoría de información viene a través de redes sociales, mucha de ellas, a ver, a menos que Hay estés que muy... pesarla. Hay que pesar Y mucho. eso es, y redes sociales al fin y al cabo lo que se hace y lo que más ven y lo que más ves, al fin y al cabo son las dicotomías, ¿no? Es los extremos. Correcto. Es Correcto. lo que, porque es lo que más destaca, porque es lo que más genera, porque es lo que más X. Entonces, claro, nos pasamos, o yo recibo muchísimos inputs en ese lado de tal. Yo soy consciente de que eso no es así y me gusta escuchar a la otra parte para que, no para que se defienda en absoluto, para conocer el punto de vista que el otro no me está dando porque no le interesa dármelo. Cuidado, pero la idea es que en mi caso y sobre todo en el mío, y hablo de esto, yo soy de los que desde mi punto de vista te los intento dar todos. Mm, ¿Por qué? Porque no es una cuestión de punto de vista, de nuevo, es una cuestión de contexto. sí, ¿Sí? No puedes entrar en un perfil en el cual las 3 primeras cosas que ves son las plantillas no sirven para nada, quítatelas inmediatamente, pero la última es ponte mi producto durante todo el día que seguro que te funciona. ¿Vale? Y si no tienes, y si no puedo ponérmelo, ya no funciona nada. ¿Sabes, no? 100%. ¿Sabes a lo que me refiero, no? 100%. Vale. Entonces, hay una parte, hay 2 juegos aquí. El juego del emisor, que es por favor seamos conscientes de lo que estamos emitiendo y el poder que tenemos a la hora de emitir esto, sobre todo en cuanto tenemos grandes números de seguidores, Ujú. y la función del receptor, que es, por favor, aprendamos a cribar la información que nos llega de redes sociales. Muy Es muy importante. importante que cuando nosotros vayamos a una publicación, hay un texto debajo que se tiene que leer. Tiene que Ah, leer. pero tienen texto los... Claro, no solo podemos mirar las imágenes. Yo, por ejemplo, ¿qué te voy a recomendar tanto es hoy? Mira, si quieres un ejemplo clave de lo que es intento de divulgación para ayuda,
Y no es una cuestión ni de pedancia ni tal, sino que es que me esfuerzo para ello. Mira las dos últimas publicaciones del propio canal y a ver qué te gusta, ¿vale? Porque verás casos locos y tal, y a partir de aquí ha dado más bombo fuera que era lo que quería buscar, ¿sí? Sí. No, he visto, joder, ya es lo que te digo, que tu canal me atrajo desde el principio, desde que vi ese caso, Ujú. por el mimo. Lo que decías, ¿no? Esa individualización y eh, ese querer por el detalle y ese mínimo, ese milímetro, eso es absoluto. Y ese, lo que hablabas un poco antes también, esa resolución de problemas. Es como, Ujú. tenemos este problema para este cliente, esta persona tiene este problema, Correcto. con mi conocimiento, ¿cuál es la mejor manera de hacerle Para él, para hacerle la vida claro, más feliz o vale, más fácil exacto. a esta persona? A esta persona, ahí es donde van los matices clave. Y eso mola mucho. A mí desde la parte en mi caso también particular, esa es la Ujú. parte bonita de este trabajo. Es decir, esa individualización y esa búsqueda de solucionar problemas. Ujú. Y Yo, con el material que tú tienes, decir, bueno, a ver cómo hacemos, ¿no? Y esa resolución de problemas mola y engancha. Es como resolver puzzles, al fin y al cabo, ¿no? exacto, yo soy muy fan del tema de los cluedos, los escape rooms y cosas así, por lo tanto yo me lo tomo, probablemente una de las razones por las que a lo mejor he llamado la atención es por la forma en que me lo tomo todo, ¿no? Yo lo tomo, para mí es como una aventura de manga, como si fuese una combate del Final Fantasy, cualquier cosa de esas, y está publicado así, y probablemente hay ponencias de congresos que sean así. La última que me fui a Ferrol fue con lo de manga de los Guardianes de la Noche. Entonces es algo que yo he aprendido a divertirme con mi trabajo para no tener que trabajar, simplemente eso. Y así, a mí me gusta tener una vida tranquila, por lo tanto el trabajo no entra dentro de esta vida tranquila. Y por lo tanto he tenido que hacerlo pasar con colador. No, la idea es que este mimo le viene por un hecho, que es importante. Hay una frase que es que a mí me dijeron dos frases muy claves en mi vida. La primera es que un paciente que el tratamiento le ha funcionado mal, pero ha recibido un trato excelente, volverá por el trato. Un paciente que ha recibido un buen tratamiento, pero un mal trato, no volverá por el buen tratamiento, ni volverá no volverá por el maltrato. La segunda frase que me dijeron a mí es cuando acabas un producto ortopédico o un dispositivo ortésico, cuando te lo mires, lo toques, cierres los ojos y sigas tocándolo para que no haya ningún corte ni nada de esto en ninguna zona. La pregunta es, ¿esto se lo pondrías a tu hijo o a tu hija? Si la respuesta es no, evidentemente tenemos que volver a recomponer todo esto. Y después está el tema de que cualquier dispositivo ortésico hecho a mano es muy pedante y además es falso decir que es seguro que va bien. Muy pedante y además es que le estaría engañando a todo el mundo. Y todo el mundo que viene le digo lo mismo. Digo, el soporte depende de muchas cosas que vaya bien. En gran parte de que yo lo haga bien, por supuesto. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Pero sin embargo, puede ser que tu musculatura no me tolere el soporte. Puede ser que tu ritmo de vida diario no integre el soporte. Puede ser que tú no cumplas si no integres el soporte. Yo no te puedo prometer que lo que te voy a hacer te va a funcionar al 100%. Yo lo que sí que te voy a prometer es que yo voy a estar aquí hasta que tú quieras. ¿Entiendes? Entonces, el paciente que se siente acompañado y que te estás esforzando por él, sea soporte, sea una silicona, sean ejercicios, sea una quiropodia, sea cortarle las uñas, sea cuidar de sus hongos, sea operarle, sea quitarle una verruga. Un paciente que recibe esto, que tú le dices, yo no quiero que lleves mis plantillas, yo quiero que mejores. Yo no quiero un paciente que lo tengo que tener cada mes aquí. No, o sea, dice muy mal de mí, dice fatal de mi actuación como profesional. Yo actúo para mejorar la calidad de vida de la gente, no para mejorar los pies. ¿Me explico? Totalmente. Ahí es donde está el tema. Ahí radica mi comprensión o mi forma de entender este trabajo, este oficio y el mimo que se puede apreciar en las publicaciones. Aparte, por supuesto, que me encanta los detallitos, inventar, crear y, bueno, ser un poco freak. No te lo voy a negar. Eso mola, pero lo que dices tú, ¿no? Luego ya el tener esa curiosidad, como dices, ese detalle, ese es lo que te va a hacer un poco mejor profesional, un poco, digamos, salirte un poco de la media, ¿no? A nivel. Bueno, Pero es imprescindible lo que tú dices, incluso siendo un profesional medio, si tú estás preocupado, si tú estás al servicio del cliente y no es que seas un servicio sin más, que son cosas diferentes, correcto.
Para mí ya es tienes, eso. ya te convierte en un buen profesional, porque si a lo mejor no es a la primera, va a ser la segunda. Si de verdad realmente lo que te preocupa es decir, vamos a probar esto más y vamos a probar más. Y es que hay un punto en el que a lo mejor dices tú, ya es frustración propia decir, joder, quiero ayudarle, no estoy con tal, decir, mira, yo entiendo también que cierto nuestro trabajo es muy costoso y llega un punto, y esto lo he hecho yo en algún momento, de decir, mira, los siguientes 3 meses no te los voy a cobrar, vamos a sacar esto adelante. No te voy a cobrar porque realmente no sé cómo estamos haciendo esto y no tengo ni puñetera idea. Vamos a explorarlo y estoy ahora mismo en una zona que no es lo que yo sé, pero voy a hacer el 200% para que lleguemos a ese punto. Y Y a es un reto veces, un poco, no solo reto personal, sino decir, estoy al servicio de esta persona y no quiero dejarle en la en la estacada, en mano algo de que a lo Dios. mejor pensábamos que era mejor 6 meses, 7 meses, resulta que no he encontrado algo más que yo no sé y a lo mejor esta persona no se puede permitir el seguir pagando ese servicio. Y Correcto. personalmente no me sale dejarla a medias. Esa es una gran parte del contexto del paciente. De decir, vale, mi solución es esta, pero tu nivel adquisitivo, o lo que tú me estás poniendo, no Sí. va por aquí. Por lo tanto, o lo adecuamos, porque yo lo que quiero es que mejores, o cambiamos el rumbo. Sí. El hecho de estar al lado de una persona no siempre significa tener que insistir en su tratamiento. Hay un momento que Mm. probablemente si a ti no te sale, saber derivar Sí. dónde toca te hace igualmente, y esa es mi opinión, Ángel, Mm. te hace igualmente un excelente profesional porque delante del paciente Te hace más profesional todavía. estás demostrando que conoces lo que hace el compañero de al lado. Y no Mm. solo eso, sino que además lo valoras porque lo estás enviando hacia allí. Sí, no tienes Entonces, miedo, no tienes miedo a. Es decir, exacto. No, no, es no, decir, no. Y mira, además, yo he hasta aquí es. derivado a gente, a otros podólogos, igual que otros y otras podólogas me han derivado a mí. Ujú. Porque a mí, por ejemplo, vamos a ser fáciles. A mí una silicona de dedos, pues no me sale tan bien como un soporte. Y como yo lo que quiero es lo mejor para mi paciente, detrás de la ortopedia donde yo trabajo en Barcelona tienes una podóloga que hace unas siliconas de la hostia. Ves un momento, le dices que vienes de mi parte, que me conoce, y tranquilo que te van a tratar como un rey o como una reina. Sí, 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 ¿Mm? totalmente. Y tener te hace un profesional mucho más valioso. Tener ese network de Sí. personas en las que tú confías y son grandes profesionales, Y te conoces qué hace, hace. te hace Conoces qué hace. muchísimo mejor profesional. Porque eso, Para al mí fin sí. y al cabo, 100%, porque al fin y al cabo lo que tú estás diciendo, estás para el cliente y ese cliente, esa persona, se va a llevar el mejor trato posible o va a hacerlo de la mejor manera posible. Con lo cual, es una garantía también para el cliente de fuera, cuando tenga que recomendar a alguien, decir, mira, acércate a este chico que si te puede ayudar, te va a ayudar y si no te va a ayudar, te va a recomendar a alguien que seguro que sabe. Y hay muchas veces que a mí me ha llegado gente que es simplemente eso, ¿no? Es que me han dicho que ayudaste a tal persona, me pasa esto, ¿qué hago? Y hay Sí. cosas que digo, ostras, digo, es que me estáis preguntando cosas que a veces ya no llego. Digo, pero bueno, si mi conocimiento es correcto, ves a tal sitio, pasa por tal otro. Y sí, sí, al cabo del tiempo he recibido feedback de, pues sí, lo que me dijiste me funcionó. Y hay gente que me ha dicho, oye, pues mira, pues no. Vale, pues si me necesitas aquí estaré, pero yo ya no llego a lo tuyo. Es a largo plazo, eso es un poco mirar al hacer el cash hoy o mirar a largo plazo que esas personas vuelvan a ti o te recomienden a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es Una muy de las, importante cuando trabajas para los clientes. una de las cosas por las que creo, y esto es algo que yo lo tengo en mi opinión, una de las cosas por las que creo que hay este abanico, este maravilloso boom de detractores del trabajo podológico, sobre todo el soporte plantar, ya estamos hablando, normalmente la quiro, cosas así, es muy difícil discutir que eso va mal, es un corte de uñas, no puedes decir que no va. Sí. Entonces, el hecho de que se haya esta detracción, creo que es porque, no digo que la culpa sea nuestra, no nos equivoquemos, pero simplemente sí que hay una parte de que a lo mejor, no sabemos transmitir a nuestro paciente lo que queremos ofrecer o cómo va a funcionar este soporte o, en su defecto, si esto es capaz de funcionar sí o no. Y sobre todo, tenemos que saber transmitir que 75 años de marcha sin ayuda no se curan en un mes. El tiempo hace cambios, pero lo hace lento. Te lo voy a decir fácil. ¿Tú Tiene crees sus que tiempos. 75 años y 95 kilos se van a curar simplemente con esto? Mm. Es muy iluso e inocente pensarlo. Que tú cuando te pongas mi plantilla digas, oh,
qué descanso. Sí, claro, es lo que quiero. Pero la mejora final, hay faena, ahí. There's a lot of job here. Uh-oh. ¿Cómo lo enfocas luego? ¿Es un poco a medida, igual que sería una odontología? ¿Vas modificando los brackets en este caso para ir moviéndolo? O sea, en este caso sería La X idea, tiempo y luego la vuelves a idea es, a mí días me para viene el adaptarlas. paciente, se le entrega el soporte, de buenas a primeras, al primer mes, yo quiero ver a mi paciente en una visita que no tiene ningún tipo de coste. Ujú, Ningún tipo de coste porque lo quiero ver yo. Cómo estás evolucionando, cómo ha ido todo el pack que yo te he puesto, porque es un pack de tratamiento, nunca un tratamiento único, porque es un pack de tratamiento, quiero ver cómo está funcionando, si estamos por el camino correcto. Si tú me cumples al cabo del mes, yo te citaré probablemente, si eres un adulto, en principio eres una persona responsable, al año o a los 6 meses, depende de lo que tengas. Por ejemplo, disimetrías, escoliosis, cosas más chungas, ya sí que prefiero verte un poco antes, para no dejarte la mano de Dios. ujú. Niños es diferente, niños cada 6 meses casi mejor, porque vamos monitorizando también los crecimientos. Sí, los ¿Sí? cambios son mucho más rápidos. Claro, pero esas visitas dentro, sobre todo dentro del primer año, que es una pequeña garantía que yo ofrezco del soporte, ¿sí? Si no me vienes cada 2 por 3, por ejemplo, si no me vienes cada 2 por 3, yo no suelo cobrar, lo sabéis, ¿vale? Y yo intento ofrecer unos materiales y una garantía de material que entre 3 5 años puedan darte servicio. A partir de aquí yo ya te informaré cuándo hay que cambiar ese soporte porque o hay que eliminar piezas o, por desgracia, las cosas han ido a peor. No todo el mundo, por suerte, mejora. No Ujú. todo el mundo mejora. Pero sí, normalmente a pesar de estos tiempos, lo que quiero que tenga claro el paciente o la paciente es que si me llaman, aquí estoy. Si necesitan un cambio, porque ahora, ostras, mira, me he partido un tobillo, no he podido llevar las plantillas y se me ha hinchado. Le damos un golpe de calor, ampliamos y si es necesario, se repite, se repite. Ey, esto lo hago con las manos, ¿eh? Soy humano, yo también puedo fracasar, ¿eh? Y he fracasado mucho para llegar aquí. No nos equivoquemos. Me refiero, yo no puedo decirte, no, mis plantillas funcionan. No, mis plantillas tienen, si lo he calculado bien, un 85-90% de tasa de éxito actualmente. Actualmente, después de 15 años de hacer plantillas. Claro, there's a lot of things here. Hay mucho y para ser tan absolutistas. Entonces hay mucha amiga para detractar el trabajo tan fácilmente. Por eso me interesa tanto que estemos aquí hablando de esto. Por eso me interesa, porque sé que todas las historias tienen varios ángulos y es importante que todos Siempre, demos, siempre hay demos dos versiones de todo esto. nuestra Sí, versión siempre. Siempre. Me encantan las de Friki, a mí me encantan todas las imágenes estas que son, depende de donde lo mires, se ve una cosa o se ve otra, correcto, porque es un correcto. ejemplo maravilloso de lo que es real, de lo que es la vida. Es decir, sí, Mm. es que cualquier argumento es exactamente un símil de esta imagen, es decir, tú lo estás viendo desde tu punto de vista como humano, como tal, con tus cosas que crees, tal, y demás. Pero es que hay otra persona que está enfrente, está viendo exactamente lo mismo y lo percibe de una manera completamente diferente. Totalmente, claro, sí, sí. Y yo, pues Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplo fácil. Esto es un soporte plantar de resina. Mira, aquí para que vean los esquemas que les explico a mis pacientes, todo lo que les voy a hacer y tal. Esto les explico. Esto es mi plantilla tipo, la tengo aquí, pesa muy poco, es un 48 para que la gente vea que ya no son plantillas como las de antes, sino que ya es algo más manejable, que es reactivo, pero para que veas todas las explicaciones de te voy a poner esto, te voy a poner este material, el otro, cuál paso. La idea es que yo, desde mi punto de vista, este material es resina. La ujú, resina es un material para el podólogo muy fácil de trabajar, muy fácil de trabajar. Y probablemente para el 70% de la población sea un material que nos sirva muchísimo porque tiene unos coeficientes de elasticidad parecidos a los coeficientes del pie, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es algo que es fácil adaptarse y para el podólogo es fácil de trabajar. Sin embargo, no es el material diana para todos mis pacientes. Es lo que quiero que entiendas. Entonces, como buen profesional, yo tengo que mirar el material diana para la persona que ahora mismo tengo aquí enfrente, ¿sí? A pesar de que este sea más fácil para mí. Por lo ya. tanto, trabajo como buen profesional de podología es intentar ponerte en esa piel sin llevarte a la casa, evidentemente es tu trabajo, que tampoco nos vamos a pasar ni cosas así. Cuando acaba mi jornada, yo soy muy bueno con consulta con todos mis pacientes, pero cuando acaba mi jornada yo me voy a mi casa y quiero descansar. ¿Me explico por dónde voy? Obviamente, Hasta aquí. obviamente. Una cosa en tema de materiales.
Habla un poco, ¿qué tipo de materiales utilizáis? ¿Por qué es cada cosa? ¿Cuál es un poco la ciencia detrás? Sí, a ver, realmente la idea no es una cuestión de qué material usamos, qué no, sino tenemos un abanico de materiales. Yo personalmente he sido profesor de materiales durante 7 años, así que preguntas a alguien que juega mucho en casa, soy muy friki de los materiales y siempre estoy en constante contacto con las casas comerciales para que probar materiales nuevos, tal cual. La idea es que tenemos un abanico suficientemente grande, y esto es muy claro, y lo quiero dejar muy claro, tenemos un abanico de materiales suficientemente grande como para que cada paciente se reciba su propio material individualizado perfecto. Es decir, dar en la diana de función para el paciente. ¿Sí? Peso, kilos, densidad, short, son ítems que cada paciente puede tener los suyos. ¿Sí? Si nosotros ahora hablamos a nivel de nuestro day by day, nuestro día a día, lo más lógico sería que tuviéramos dos materiales bastante preponderantes, tres, si trabajamos con ordenador. A nivel manual, serían resinas, plástico y EVA. Ambos tres, si sabemos jugar, podemos ponerlos casi casi para todas las funciones. Evidentemente, cuando hay prestaciones deportivas más grandes, si queremos hacer un soporte duradero, no trabajaría probablemente con EVA, porque en dos carreras gordas probablemente ya me pierda la mitad de las propiedades. Sin embargo, sí que trabajaría con una resina bien trabajada y flexible, como por ejemplo tenemos un compañero que es Ricardo, que es Biocensis, que hace plantillas de resina con unos acabados de carbono brutales solo para patinaje, solo para patinaje. O sea, las adapta dentro del roller, ¿vale? Ujú. Del patín de líneas. Tenemos gente que trabaja plásticos de manera brutal para corredores. Tenemos un plástico dentro de la podología que es el que aguanta los mayores golpes, es decir, son plantillas eternas, casi casi, si no se les aplica una torsión, cosa que en el pie es muy difícil aplicar este movimiento de torsión. Y evidentemente también podemos ir a buscar ya, por supuesto, fibras de carbono, cosas así. Pero incluso estos materiales que tienen tanto empaque de nombre, a nivel prestación, me gusta más a lo mejor una resina, un poli, que precisamente un material tan específico, ¿no? Es decir, un Ferrari es un muy buen coche, pero es muy delicado y las piezas son muy caras de cambio. ¿Sí? Sí. Yo tengo un Ibiza y me va de puta madre para irme a todos lados. No sé si me explico. Sí, no, no, totalmente. Hay cosas Nuevo que nos contexto, dejamos nuevo llevar por lo contexto. que dices tú, del empaque, ¿no? El tema dices fibra de carbono y ya, ostras, ya la cosa cambia, parece que estás Claro, hablando no, no, pero la de un gente te dice fibra misterio. de carbono. Vale, vamos a hablar un momento de la fibra de carbono tal como la conocemos, ¿sí? Sí, es un material muy resistente, con muy poca finura y nos permite un bloqueo bastante grande a nivel articular. Pero sin embargo, la fase continua de esta plancha es una resina acrílica, perdón, es una cola acrílica. Si tú caes encima de una piedra, esto parte, cosa que la resina y el plástico que te estoy comentando o el ébano. Por lo tanto, estamos hablando de que eso es algo muy específico para una carrera muy específica o una superficie muy específica. Los demás te pueden jugar en all-land. En eso se basa nuestro trabajo, en estas decisiones. Y no es fácil, créeme. Son muchas bofetadas y muchos colores sacados, ¿sí? Ahora mismo, por ejemplo, en sistema CAD-CAM hay un compañero de Jaén, de Linares, que hace unos soportes de CAD-CAM que sale un poli que tú lo aprietas, ¡pum! Y el poli salta, salta. Es algo alucinante como trabaja. Y probablemente sea el pionero del CAD-CAM actual. Me refiero, o sea, hay gente que está haciendo trabajo maravilloso. Maravilloso, te podría decir, como estos dos que te he comentado, te podría decir 7, 9, 10 más que están haciendo un trabajo maravilloso y que saben de materiales y saben escoger cada material. Insisto, una vez los conoces te das cuenta de que estos materiales de gran empaque es más marketing que función. Suele pasar con ese tipo de cosas. Y En este el tipo de calzado, en el calzado estoy seguro de que conoces dos marcas que es más marketing que función. 100%. Y este tipo de plantillas que acabas de comentar de que tenga mucha elasticidad, mucha flexibilidad y más, ¿qué tipo de aplicaciones puede tener a nivel deportivo?
Deportivo, a nivel, Ujú. probablemente su gran, o sea, su gran ventaja también su gran ventaja se puede aplicar en el margen deportivo. Si sabemos escoger, por ejemplo, materiales propulsores con un buen elastómero, podemos reducir tiempos de Ujú. estar dentro de una zona del pie, lo que significan tiempos de carrera reducidos, con una buena propulsión, con una buena elasticidad y una buena contención de la caída de la superficie plantar. Significa que nosotros lo que hacemos es un ahorro energético debido a esa reactividad de la plantilla. Me refiero, es como un fleje a la Ujú. larga, tenemos ese concepto de fleje. Por lo tanto, tanto a nivel vascular como a nivel de tejidos, como a nivel metabólico, como a nivel cansancio, bueno, cansancio y metabólico van juntos, pero como a nivel superficie, como a nivel desgaste, hay una reducción de todos estos, tanto picos de presión como adaptabilidad, como compensaciones. Todo esto son cosas que se van restando a la aplicación deportiva y que a la larga mejoran el tiempo, la fatiga, el rendimiento. Todo esto son Lo que como hace un poco pequeños. del control del arco es un Sí, poco intentar mitigar o... Sí, no entiendo, pero es un poco lo que intentas conseguir con la plantilla, es un poco mitigar la pronación, digamos, natural y que sea la plantilla la que haga ese... vale. Vamos a un tema importante. Todos debemos probar, ¿vale? Ese Todos es el debemos objetivo. pronar. No, 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 sí, sí, Todos, sí, totalmente. todos debemos pronar. La idea es que si pronas para bien o para mal. Ujú. ¿Me explico? Entonces, Sí. si esta persona prona para mal, significa que esta pronación o hiperpronación le está provocando un problema, nosotros debemos limitarla, ponerle un límite, Ujú. pero que sea un límite elástico. Es decir, al kilómetro 42 no Sí. estarás igual que en el kilómetro 1. No, Tu pie pronará más, pero yo tengo que dejar tu necesidad, pero cuando tú quites el peso te lo devuelvo. vale. ¿Me explico? Es que Entiendo. significa que no estarás todo el rato en esa pronación. Recibo el golpe, lo vuelvo, recibo el golpe, lo vuelvo. Esa vuelta, esa Ujú. contención elástica es la que nos da esa, probablemente esa pequeña prestación deportiva que nosotros estamos buscando a la hora de mejorar el rendimiento. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, no, por eso es un poco sustituir un poco, entre comillados, esa elasticidad un poco natural del arco plantar con, vale, entiendo, porque A la sí, larga, muchas esa veces lo que elasticidad del hablamos arco es plantar incluso cuanto prones de mucho, ese muelle es una sí, eficacia brutal. Pero nosotros tenemos que entender cómo ha compensado el cuerpo para sustituir ese muelle. Por lo tanto, nosotros debemos actuar en consecuencia de esto. Y cuidado que no a todos los calzados, depende del calzado que me está llevando el paciente, si es muy potente, muy profesional, ujú, probablemente el tratamiento no sea el soporte plantar, porque el zapato, el calzado, del cual no soy el máximo conocedor, pero lo justo, lo que necesito para mi día a día, de hecho, cada día voy leyendo nuevo, es decir, hay zapatos y calzados con una gran tecnología que si pusiéramos un soporte la destruiríamos por completo. básicamente se van el uno en contra del otro. No, no siempre en contra, pero actualmente hay calzados, o sea, hay que saber de qué calzado tenemos delante, simplemente. Sí, para Si tener yo en consideración que, pues es lo que dice, lo que hablas tú, ¿no? Que no estés un Ujú. poco estropeando lo que ya la zapatilla está intentando compensar de peso. Exacto, exacto, exacto. No le quitemos, o sea, detrás de cada zapatilla hay un I más D brutal, con una tecnología asombrosa, asombrosa. Por lo tanto, poner un dispositivo ortésico cuando hay esa tecnología, yo probablemente en muchos deportistas trato equipos de fútbol, trato equipos de baloncesto, y lo que yo les digo es, depende del calzado que me llevan, la actividad deportiva, a no ser que el problema esté en la actividad deportiva la suelen hacer sin el soporte. Porque ya hay tecnología suficiente, ya hay lo que yo quiero, ya está ahí lo que yo busco. Pero sin embargo, todo el contexto ex actividad deportiva, yo te voy poniendo la plantilla para que trabajes en una ventaja biomecánica que cuando llegues a la actividad deportiva no te afecte como te afectaba hasta ahora. Ah, entiendo. ¿Entiendes? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Fútbol, por ejemplo, en niños, un niño que te viene hiperlaxo y juega fútbol, el fútbol no me preocupa. No me preocupa. Si no hay 30 esguinces por partido, me refiero para que nos hagamos una idea, no Sí. me preocupa. El problema nos dará en el día a día, según el partido, el entreno o el partido es una hora y media de subida, 2 veces por semana, si sobre todo si es un niño. Entonces, a no ser que el problema esté en la actividad deportiva, el zapato tiene muchísimas características. Si hay que ponerlo, se pone, cuidado, no hay problema.
pero prefiero que estires, trabajes, lleves la plantilla en una ventaja biomecánica, que cuando llegues al fútbol te puedas poner tu bota, no pierdas el toque, puedas hacerlo bien, pero además tengas todo el feedback de la plantilla antes. Y al salir, la plantilla volverá a relajarte. Y cuando llegues a casa, pasado un tiempo para la salud de las partes blandas, puedas estirar completamente y te dé un rendimiento. Lo que no podemos hacer es poner una plantilla que cuando la saquemos esté todo igual. Te Entiendo, explico, sobre todo en niños. Si no, ¿para qué? totalmente. Y una pregunta que quería hacerte, porque ahora ya no lo escucho tanto, pero hace 8 o 10 años era el día a día. Eh, corredor que conocía, corredor que se hacía plantillas para correr. No sé si eso ha cambiado o no ha cambiado. Es verdad que yo no lo escucho más o yo me rodeo ya de diferente gente, no lo sé. Pero No, es no, verdad claro, que evidentemente hace no. tiempos era como en plan de corrías y eran las plantillas de sí o sí. Es que la pregunta es tan sui generis, o sea, es tan ancha, que voy a hacerte, vamos a intentar matizar. Sí, 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 Cuando totalmente. tú un paciente dice, no, me quiero hacer plantillas para correr. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué te pasa al correr? ¿Te duele, impacta, cansa, fatiga? ¿Te haces 30 esguinces cada vez que sales a correr? ¿Llegas y no puedes mover el culo? ¿Me explico? Sí. Entonces, plantillas para correr, ¿qué quieres? ¿Ganar tiempo en una maratón? Eh, entonces, si tú quieres hacer una plantilla para correr, la idea es saber qué te pasa al correr y más que nada el objetivo que tengas para con esta plantilla a la hora de correr. ¿Qué ventajas pretendes que te dé la plantilla? Y eso es algo que también, de nuevo, tenemos que hablar con el paciente. Dame un segundito. Además quería comentar contigo también y entrar un poco más dentro de los mecanismos y demás. Por ejemplo, he visto también en un post de Juan Pablo Di Mateo, sé que las has compartido Sí, alguna cosa suya, como con una plantilla desbloqueaba el movimiento Winograd, de Winplus y demás, ¿no? Como movimiento de Williams, sí, sí. sin plantilla apenas tal y con una plantilla desbloqueas. Entonces, realmente también son otras cosas que me dejó así un poco loco, en plan de, hostias, esta no la veía yo venir. Exacto. Entonces, Pues sí que son eso cosas que Juan me Pablo, molaría. Juan Pablo lo ha sacado mucho de la podología aquí en España. Juan Pablo es un gran profesional, aparte se ha especializado mucho en el mundo del running. Y cuando somos podólogos nos damos cuenta de que hay un mecanismo dentro del cuerpo que es lo que te decía, ¿no? Este muelle del dedo, es decir, nosotros adaptamos la pisada, el muelle se amplía, levantamos el dedo y ¡pum! Disparamos hacia adelante. Pero claro, ¿qué necesitamos? Un buen movimiento, es una buena activación de esa cadena. El primer dedo, nosotros elevamos el dedo, se eleva el arco. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros simplemente por el hecho de caminar hacia adelante, o por el hecho de que no hemos estirado nunca, o por el hecho de que nos cae el navicular, o por el hecho, a saber por qué, pero ese movimiento es el primero que suele cobrar. Ese movimiento es el primero que suele estar limitado en nuestra vida por el hecho del tiempo, ¿vale? El hecho del tiempo y de caminar, caminar y caminar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese movimiento del primer dedo está limitado, una de las formas que empiezan a hacer consecuencias es que nosotros empezamos a compensar ese despegue. Empezamos a despegar por las zonas centrales, por articulaciones superiores, por cadera, por lumbares. Y a veces un dolor de espalda de un paciente que tiene la lumbar jodida y es corredor, es probablemente porque el primer dedo no va. Fíjate. Y eso es un movimiento que es imprescindible en el ABC del polo. Por lo tanto, muchas de las plantillas, como has podido ver, Ujú. llevarán una facilitación para esta cabeza, para que esto baje, por lo tanto, tengamos esta activación flexible. Me explico de este punto. Nosotros llegamos aquí, este dedo no recibe fuerzas de reacción del suelo, no recibe presión, por lo tanto, al estar liberado, permite volver a hacer el despegue de forma correcta. Vemos cierres de la marcha, vemos despegues por la zona que toca, liberaciones de cuadrados lumbares, liberaciones de psoas, solo con mover el primer dedo. Solo con eso. Es que me parece bestial. Por eso te digo que es que hay tantísimo que está relacionado con pues, lo que hablábamos, dolor de espalda, dolor de tal. Mm. Eh, por un... Si te interesa fuerte, te mando un par de publicaciones concretas en Ujú. las cuales te explico por qué, o sea, una de las formas fáciles de que valorar al paciente de una forma sencilla y que te diga la pieza que necesita en el soporte. Solo con una sola maniobra puedes saber la pieza que necesita el paciente en el soporte Qué y bueno. viene por ese dedo. Qué bueno, Es sí, decir, sí, sí, mándame todo lo que sea información y aprender cosas nuevas. A no, mí son me, publicaciones que voy haciendo y creando yo a mí para que me la gente flipa, pueda pero ver. mándamela porque la miraré a fondo Sí, sí, y echaré un vistazo a todo este tipo de cosas. ahora mismo.
Sergi, tío, pues nada, te dejo que te prepares tranquilo para el Sí, paciente para el paciente, vale, perfecto. y Quedamos en te una pregunto segunda parte. que, eso es, y te pregunto que para hablar otro día, ¿vale? Vale, perfecto. Pues hasta aquí la primera conversación con Sergi. Va a haber una segunda parte, como hemos dicho en el podcast. Así que tienes la oportunidad de hacer tus preguntas. Cualquier duda que tengas sobre plantillas, sobre pie, zapatillas, me la puedes enviar a mí o se la puedes enviar a Sergi, Brain for Fit, recuerda. Y las resolveremos o hablaremos de ella en esta segunda parte del podcast que grabaremos en un futuro. De ahí que puedas aprovechar y hacer tus preguntas. Sin más, si te ha parecido útil, si te gusta, si no te gusta, cualquier opinión que tengas, por favor, en los comentarios de la plataforma de podcast que utilices. Si no lo permite, puedes utilizar Instagram, puedes escribirme al email info@therunningcamp.es. Todo este tipo de datos, todo este tipo de feedback me ayuda a seguir creciendo, a traer mejor contenido y, oye, a que todos nos aprovechemos de ello. Ah, y que no se te olvide recomendar el podcast a alguien, que te estaré vigilando. Espero que disfrutes el resto de la semana. Yo volveré en la siguiente. Un saludo grande. ¡Feliz running! ¡Adiós!